Las incorporaciones de los materiales físicos, es decir, la evidencia física, así como los documentos, han sido un tema, un verdadero tema dentro de este sistema de procesamiento penal. En algunos casos se ha convertido en un reto que pareciera complejizar más la labor de los abogados y abogadas de estos sistemas de justicia. Cuando nos referimos a la incorporación de materiales probatorios, me estoy refiriendo a que en ocasiones las partes traen al proceso tanto documentos como algunos objetos que tienen que ser exhibidos, explorados, mostrados y referidos en el desarrollo de las audiencias. Tenemos que comprender con relación a estos documentos y objetos que digamos que en la gran esfera de la prueba se cuenta con pruebas de tipo animado, es decir, pruebas representadas por personas que tienen alma, que se comunican y que por tanto pueden hablar por sí solas de su contenido informativo que tiene relación con este proceso. Un testigo por sí solo acudirá a una audiencia y hará referencia de aquello que le consta, que ha visto o que ha vivido o que alguien le comentó. En el caso de los documentos y los objetos, se tratan de pruebas inanimadas. Por lo tanto, ellas por sí solas no pueden hablar y hay que hacerlas hablar. Este sistema ha tratado el tema de la prueba inanimada en el sentido de generar una prohibición expresa para que los postulantes, los ministerios públicos, los asesores no puedan hacer expresiones en torno al contenido de los documentos, sino que el documento se haga hablar a través de un determinado grupo de testigos. Por lo tanto, pues vamos primero a, en esta ocasión, referirnos a la incorporación de la prueba documental a través de quién se realiza. Explicaremos para ello cuántos tipos de testigos podríamos encontrar dentro de los procesos penales y después cuál sería el método que yo recomiendo para poder incorporar estos documentos al propio proceso. En un módulo posterior nos referiremos a los objetos y en otro más hablaremos, hice un apartado especial de cómo trabajar con los materiales audiovisuales, es decir, con videos en donde se pueden apreciar tanto personas como hechos concretos como lugares específicos y veremos la forma de su incorporación de manera especializada, aunque tenemos que reconocer que estos videos pues desde luego son entendidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales como prueba documental. Bien, sin más preámbulo, entonces vamos a hablar del tipo de testigos que se podrían encontrar dentro de estos procesos penales. En primer lugar, los testigos, si tuviéramos que clasificarlos, señalaríamos que doctrinalmente se han reconocido de tres tipos. Unos llamados testigos presenciales, que son aquellos que han estado en el lugar del hecho del que van a declarar, lo han percibido a través de sus sentidos, han podido verlo, escucharlo, sentido de alguna forma y precisamente de ahí que exista una preconcepción que hoy en día no es tan vigente de su valor. Al haber estado presente en el hecho, pues hay una enorme fortaleza respecto de la información que podrían servirnos oportunamente para probar nuestras hipótesis. Por otro lado, existe otro tipo de testigos que en la doctrina se les conoce como testigos de referencia. Es un testigo que directamente no ha conocido el hecho porque no estuvo en él, no ha sido espectador del mismo, sin embargo, ha tomado conocimiento de él
porque alguien le ha comentado la existencia de esa circunstancia. En ese sentido, ese testigo de referencia puede citar su fuente y señala que supo por conducto de X o Y que las cosas o que el evento había transcurrido de una forma determinada. Este testigo por referencias de terceros reconocido en la doctrina no ha sido reconocido como tal por parte de nuestros tribunales, ya que operan ciertas tesis en ese sentido de señalar que ni siquiera alcanzan la calidad de verdaderos testigos, que en todo caso suelen denominarse declarantes por referencia de terceros. Y cuando hace esta apreciación en estos criterios sobre los declarantes por referencias de terceros, incluso existe la precondición, la creencia anticipada de que habría que restársele un tanto el valor al menospreciar el tipo de testigo que es. Y cuando hablo de menosprecio me refiero a que en algunos casos estas tesis han utilizado términos como, por ejemplo, el de se trata de un mero declarante. Al señalar que no es testigo sino un mero declarante, entonces la categoría pareciera que en un primer término está el testigo presencial, en un segundo término se encuentra un mero declarante. Para fines procesales, tanto el testigo presencial como el testigo por referencias o bien declarante tiene relevancia al proceso porque aportan información sobre un hecho. No obstante, en el caso del testigo presencial, podrá describir el hecho por el cual viene a declarar, en tanto que el testigo por referencias lo que hace es justificar, en el caso de un testigo por referencias, justificar una determinada línea de investigación, por ejemplo, que ha seguido el agente del Ministerio Público y las razones por qué la siguió de esa manera. No tengo un testigo presencial de quien ha privado de la vida a, sin embargo, el paramédico, que tampoco apreció el hecho, sino que llegó minutos después, mientras hablaba con la víctima rumbo al hospital, escuchó que ella le decía que quien lo había lesionado era un sujeto que le pondremos, en este ejemplo concreto, le pondremos el sujeto B. El paramédico se convierte desde la doctrina en un testigo por referencias de la víctima, quien ya no pudo narrar su propio hecho porque al llegar al hospital perdió la vida. Debido a esta referencia de que el sujeto B lo había lesionado, es que el Ministerio Público comienza una investigación tratando de localizar quién es el sujeto B y qué relación tiene con los hechos presentes. Cuando acude a declarar el paramédico, está debidamente justificada su presencia en la audiencia y está debidamente justificada su participación como medio de prueba desde el razonamiento de que, al no haber un testigo presencial, la línea de investigación para dar con B se construyó a partir de la declaración de este testigo por referencias o declarante por referencias, que es el paramédico. Por otro lado, hay un tercer tipo de testigos, doctrinalmente hablando, que son los testigos de oídas. Son testigos que suelen conocer cierta información, aunque son imprecisos en la fuente de origen de la misma. Saben que alguien es de determinada forma o que alguien ha hecho ha desplegado determinada conducta, pero no tienen la certeza de cómo lo supieron. Generalmente utilizan frases como todo el mundo lo dice, alguien lo dijo, por ahí dicen, es sabido que, y estas vaguedades nos llevan a suponer claramente que ni siquiera puede ubicar la fuente de origen o la referencia concreta de dónde procede.
Por lo tanto, estos testigos de oídas a nivel procesal no tienen ninguna validez. Es decir, que de estos 3 niveles, testigo presencial, declarante por referencias y testigos de oídas, entenderíamos en una preconcepción que el testigo presencial tiene una información de alta calidad, el testigo por referencias nutre la investigación, pero no podría ser un testigo concreto del hecho, sino del origen de la investigación propiamente. Y que en el caso del testigo de oídas, pues hay nula validez en cuanto a las afirmaciones que trae, precisamente porque ni estuvo en el hecho, ni sabe quién es la fuente de información por la cual él tomó conocimiento del mismo. Hablaba yo hace unos momentos de la preconcepción del valor que se tiene sobre estos medios de prueba. Y es que este sistema de justicia no le ha dado un valor probatorio a cada uno de estos medios. Por lo tanto, la calidad de la información que estos medios de prueba vierten, el valor que se le va a dar al presencial o el de referencias, en realidad no depende precisamente de que sea presencial o de referencias, sino del efecto de corroboración periférica que tenga su información. Un testigo adquirirá valor probatorio en la medida en la que su información esté debidamente sostenida o corroborada por otros medios de prueba que permitan sostener este relato, esta teoría del caso. Por lo tanto, no se debe de pensar en el sentido de que hay una preconcepción sobre su valor. Hay un tipo de testigo también del que me quería ocupar para este tema que estamos analizando y al que le vamos a denominar testigo de acreditación. Un testigo de acreditación recibe este nombre precisamente porque uno de los propósitos de su testimonio es el de reconocernos un documento o el de reconocernos un objeto. Esto le denominamos testigo de acreditación con total independencia de que sea la víctima o sea el testigo presencial o sea un declarante por referencias. Cito, por ejemplo, a la víctima en sí misma, quien ha recibido el hecho de manera directa, lo ha sufrido y ha declarado sobre él. Es decir, es indudable que su valor probatorio lo constituye la declaración que hace sobre los hechos que vivió. No obstante, hay un momento de la declaración de la víctima en la que se va a convertir en un testigo de acreditación en razón de que la víctima le aportó al Ministerio Público un documento que es indispensable para fundar la teoría del caso y que ese documento fue ofrecido y admitido como prueba. Decíamos hace unos momentos que los documentos no pueden hablar por sí solos y hay que hacerlos hablar. Y para eso ocupamos a los testigos de acreditación. Hay que tener en consideración que nuestro Código Nacional, al momento de referir la incorporación de evidencia material o de evidencia física, nos dice que para poder ser incorporada deberá ser debidamente reconocida, lo cual implica que hay que acreditar su procedencia, su existencia, su legalidad y su licitud en la obtención. Y es de ahí que se justifica la idea de que en algún momento la víctima pasa de ser, dentro de esa dinámica procesal, pasa de ser la víctima a convertirse en el vehículo de acreditación del documento. Ante el documento, la víctima seguramente durante el relato se referirá a que contaba con ese documento y que se lo hizo llegar al Ministerio Público para que éste conociera de su existencia y que es capaz de reconocer ese documento que le llevó porque lo tuvo con ella, si se trata de un documento público, porque lo tuvo con ella, porque es de ella, porque consigna sus datos o por alguna otra razón de esta naturaleza. Aquí tengo que considerar que en los testigos de
acreditación, yo tengo que ver qué tipo de fuente de procedencia es ese testigo con relación al documento o al objeto. Dicho sea de paso, tenemos entonces que ver que los documentos son producto de alguien, pero pueden ser también el hallazgo o el encuentro con alguien. De tal suerte que un documento puede tener una fuente de producción, que es precisamente la persona que lo elaboró, que lo firmó, que lo selló, y por otro lado, una fuente de obtención. Es decir, el acta de nacimiento, yo no soy fuente de producción del acta de nacimiento, porque el acta de nacimiento la emitió pues el registro civil y la firmó una persona determinada. Sin embargo, el acta de nacimiento, yo soy fuente de obtención porque acudí a una máquina en la que coloqué los datos para obtener una copia de mi acta de nacimiento, y es en estos casos cuando no tengo a la fuente de obtención o tengo una imposibilidad material o procesal para hacerla llegar a juicio, que se me facilita también la posibilidad de que ese documento me sea reconocido, me sea acreditado por la fuente de obtención. Aquí no hablamos de reconocimiento y autenticación, porque yo no puedo autenticar una firma ajena. Por lo tanto, mi tarea es de reconocimiento y acreditación, en el sentido de señalar, reconozco que es el acta y te acredito que es ella porque yo la saqué de tal máquina, de tal lugar, y porque la reconozco en cuanto a su forma, a las características que contiene. También porque sé su procedencia, de dónde la obtuve y a dónde la llevé. Y en eso consiste precisamente esta tarea de acreditación. Visto esto, entonces, un testigo de acreditación lo puede ser quien haya elaborado el documento como quien lo haya obtenido. Ahora, ya que tenemos claro que hay testigos presenciales, que hay declarantes por referencias de terceros, que hay testigos por acreditación, que pueden ser los mismos testigos presenciales u otros que no tenían nada que ver con el proceso y que solamente su tarea consistió en recolectar ese documento, como puede ocurrir con los propios policías investigadores a los que se les asigna investigar si existe en los registros del instituto fulano de tal esta persona, este documento público, se convierten ellos en testigos de acreditación que simplemente vienen al proceso para ayudar a hacer hablar ese documento. Entonces, un testigo de acreditación puede ser quien está inmerso en el proceso porque conoce los hechos, o alguien al que se le asignó de manera aislada un acto de obtención directa de un documento. Aclarado este punto, entonces vamos al método para poder incorporar el documento. Vamos a seguir exactamente los mismos pasos que ya les había comentado anteriormente. Referencia, que va a ser el tema que va a sacar a colación la idea del documento. El antecedente es precisamente ese documento, de qué tipo de documento se trata. La preparación para un reconocimiento, y en este caso sería reconocimiento y acreditación y no autenticación. Recuerden que aquí la persona reconoce el documento y en acreditación lo ubica, de dónde lo obtuvo y a quién se lo entregó, porque en este caso no opera autenticación o autentificación, porque no es su firma la de ese documento si estamos hablando de una fuente de obtención. Si es una fuente de producción de la prueba, sí sería reconocimiento y autenticación, porque ahí sí la fuente de producción del documento puede decir: yo elaboré ese documento, mi firma aparece en él. Después de hacer referencia, antecedente y preparación, entonces solicitamos aplicar la técnica,
que en este caso, más que aplicar la técnica, es solicitar acercarle al testigo un documento. Acuérdense que en este caso, cuando yo estoy incorporando documentos, por regla general, estoy haciendo un interrogatorio y mis preguntas serán de tipo preguntas abiertas. No tengo por qué saltar a preguntas de cerradas, sugestivas, hipotéticas, sino preguntas abiertas. Solicito permiso para acercarle al testigo un documento y una vez que el juez me autorice, me va a decir, previo a mostrarle a su contraparte, podrá acercarle al testigo y me pide que se lo muestre a mi contraparte. Mi contraparte tiene que hacer el control del documento, verificar que sea un documento que ya fue ofrecido en intermedia y admitido en intermedia, que se trata del mismo documento que a él le descubrieron y que por tanto no tiene ningún inconveniente en que el testigo lo reconozca y dé cuenta de él. Acto seguido viene el reconocimiento y autenticación, si es firma del testigo, o reconocimiento y acreditación del documento, si es solamente una fuente que lo obtuvo. Después de ello, ya teniendo al testigo con el documento en mano, se le solicitará pues que haga algunas referencias sobre su contenido, ¿no? ¿De qué documento se trata? ¿Qué es lo que dice en rasgos generales el documento? O en alguna parte conducente que le dé lectura a este documento. Va a tratar de describirlo de la mejor manera posible, porque fíjense que al momento de expresar en las bases, en la preparación del documento, en la preparación del reconocimiento, cuando le preguntamos qué documento es el que tiene, cómo reconocería ese documento, regularmente el testigo dice, reconozco que es un acta de nacimiento por el tipo de papel, por el color verde tal vez con el que está impreso, las letras y el formato que tiene, porque tiene un águila o un logo en tal margen, porque en el centro dice firmado por el juez fulano de tal, y nos empieza a dar detalles que de alguna manera nos pintan una escena sobre ese documento. Una vez que lo tiene frente a él, nosotros al momento de aplicar el reconocimiento le decimos qué es ese documento, pues evidentemente va a tener que aplicar o que decirnos las características que nos dijo en la preparación. Ahí es donde se va a producir este efecto de mismidad. Al momento de decir, lo reconozco porque es un documento con un tipo de papel oficial, es un documento porque es verde, porque tiene un formato con estas líneas, porque tiene el escudo de la República Mexicana, porque tiene una firma o un sello de un determinado juez. Entonces ahí aplica este principio de mismidad de aquello que dijo que podría reconocer y que ahora tiene frente a él, se trata exactamente del mismo documento. Después de eso decíamos, habrá que hacer la lectura de la parte conducente o las partes conducentes, siempre guiada por quien está buscando la incorporación del documento. Y considero que aquí el método tiene una variación muy especial. Con independencia de que el testigo dé lectura a la totalidad del documento o aspectos relevantes del mismo, hay que regresar de nueva cuenta a una idea. Este documento trae consigo un punto de prueba. Es decir, ¿qué es lo que quería yo probar con esa acta de nacimiento? Si mi pretensión era probar que la víctima es menor de edad y la que me trajo el acta de nacimiento es la mamá, después de que me describa el documento y que me diga el contenido, yo tengo que preguntarle a ese testigo qué podemos deducir de ese documento
Y la clave que podemos deducir de ahí, si el punto de prueba es que es menor de edad, es que el testigo tiene que hacer énfasis en ese punto. El año de nacimiento de la menor es fulano de tal y que nos encontramos en el año tal, por lo tanto, la menor tiene tantos años. Eso lo tenemos que trabajar antes del desarrollo del desahogo, practicar esa parte con el testigo para que podamos potencializar ese punto de prueba. Y para cierre de este ejercicio, lo que quedaría sería solicitar al juez la incorporación. Hay un amplio debate sobre si este es un mero formulismo y que si no se incorpora o se solicita su incorporación, entonces se deberá tener por no incorporado el documento. Considero que la realidad puede superar cualquier formalismo y oscurantismo que a veces revisten el exceso de formalidades. De tal suerte que si el juzgador vio que el documento ha sido reconocido, que ha sido autenticado o acreditado, que contiene una información que sirve para esclarecer el hecho, aun cuando alguna de las partes no hubiesen invocado su incorporación en el ámbito procesal, podría ser un tema de una falla técnica. Sin embargo, no es razón suficiente para no estimar la existencia de ese documento. Cierro con este ejemplo para que ustedes observen cómo se aplicaría el método cuando estamos hablando del trabajo con un documento. En referencia, vamos a hablar con el testigo y el testigo nos tiene que contestar ciertas preguntas. Una de ellas irá dirigida, por ejemplo, ¿qué documentos le entregó usted a la fiscalía, ¿no? O qué fue lo que hizo usted cuando fue a declarar a la fiscalía. Y vamos a suponer que la víctima o la mamá de la víctima nos dice: acudí a la fiscalía y llevaba conmigo una serie de documentos que entregué. Esa es la referencia de que se avecina una incorporación. Fui con el fiscal y después de hablar con él me dijo que trajera unos documentos para probar los hechos. O acudí al fiscal y llevaba conmigo mi factura, mi acta de nacimiento, el acta de nacimiento de mi hija, tales y tales documentos. Entonces nos hace una referencia, ya puede ser genérica a documentos o específica enlistándonos los documentos que llevó. En antecedentes la pregunta es sobre alguno de esos documentos en particular. ¿Me podría describir de qué documento se trata? Y me dice, pues dentro de ellos estaba mi acta de nacimiento y el acta de nacimiento de mi hija. Ahí ya está el antecedente. Por lo tanto, en el tercer paso viene la preparación para el reconocimiento y acreditación en este caso, porque ella no es quien hizo el acta de nacimiento, sin embargo ella tenía un acta de nacimiento y fue la fuente de haber obtenido este medio de prueba. En preparación entonces la pregunta sería, en relación al acta de nacimiento de su hija, ¿cómo podría usted reconocerla? Y la respuesta sería, la reconocería porque es un acta que yo fui a sacar al registro, a la máquina del registro civil, o fui al registro civil, y le puedo detallar sus características. Mire, es una hoja color verde en la que está un escudo de la República Mexicana, pues contiene una serie de datos del recién nacido y de los padres, y en la parte final pues viene una leyenda y viene la firma de un juez del registro civil. Y yo podría reconocerla precisamente por estas características. A partir de que nos ha dicho esto, solicitamos permiso para aproximarle al testigo un documento. Recuerden que cuando estamos en interrogatorio y vamos a acercarle al testigo un documento para apoyar su memoria o porque él va a ser el testigo de acreditación, tenemos que tener cuidado en no decirle nosotros
el nombre de documento que tiene a la mano, porque el reconocimiento no nos corresponde a nosotros, sino que es una tarea que tiene que hacer esta persona, ¿no? Así que una vez que le pedimos permiso al juzgador para aproximarle al testigo un documento, hay que hacer el control con la contraparte. El juez pedirá que se lo mostremos a la contraparte, después lo acercamos al testigo y antes de referirnos al contenido hay que trabajar el reconocimiento y la acreditación. ¿Qué es eso que usted tiene en sus manos? O ese documento que tiene en sus manos me podría decir de qué se trata, y todas ellas son preguntas abiertas. El testigo dice, es el acta de nacimiento de mi hija. ¿Por qué dice que es el acta de nacimiento de mi hija? Viene el elemento de acreditación, porque es café o verde, porque tiene el logo, porque tiene una leyenda, porque refiere datos de un recién nacido de nombre fulano de tal. Ahí entonces ya empezamos a hacer preguntas para que ella le dé lectura puntual a algunos enunciados. ¿Qué datos consigna el documento? Podría ser una pregunta. Y entonces el testigo dice, pues en la parte de arriba dice que nació viva una niña que recibe el nombre fulana de tal, que nació en fecha tal, que los padres son fulanos de tal, y vamos metiendo esas partes conducentes. Después recordemos una pregunta sobre el punto medular. Si el delito que le han cometido a la víctima se relaciona con un delito que se le comete a menores de edad, el punto de prueba es precisamente que es menor de edad. No basta solamente con señalar que nació en un año determinado, sino que el testigo nos haga esa precisión. Quizás alguno lo verá como sobreexagerado, pero es una forma muy útil de dejar muy bien sentada la minoría de edad para concretizar el punto específico de prueba. ¿En qué año dice que nació su hija ese documento? En el año fulano de tal. ¿Cuántos años entonces, cuántos años tiene su hija con base en ese documento? Tantos. ¿Qué deducimos de la edad de su hija? Que es menor de edad. Y finalmente, pues solicitar que se incorpore este documento para efectos de su valoración, aunque decimos, desde mi punto de vista es indistinto esa petición.